Muy buenas noches. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche donde vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes. Un gusto de poderlos saludar, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy estamos muy contentos de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Por lo que desde ya les pedimos que estén atentos a los versículos bíblicos, a la palabra del Señor, para que podamos eh, entender cada vez más aquellas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó para que anduviéramos de acuerdo a su voluntad. Luque de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús y me alegra mucho que ya estén listos para recibir la palabra del Señor. Pues hoy vamos a estudiar acerca de la doctrina de la imposición de manos. Eh, esto me quedó porque cuando estábamos estudiando el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, pues ahí se marca cómo Jesús imponía manos a los niños para bendecirlos. Y explicamos un poco acerca de lo que nos manda la palabra del Señor, acerca de la importancia de la imposición de manos, pero hay una doctrina que se nos habla, que debemos de aprender y es una doctrina básica, por lo que hoy decidimos pues poder compartir con ustedes esta noche y poder ahondar más acerca de este tema de la doctrina de la imposición de manos. ¿Esto es bíblico? Sí, es bíblico. ¿Está enseñado por los apóstoles? Sí, está enseñado por los apóstoles. Mi hermana Zoila, le bendecimos, qué gusto de poderlo saludar. Y como les digo, la doctrina de la imposición de manos es una doctrina básica de la iglesia de Jesucristo, por lo que hoy vamos a reflexionar acerca de ello. Laila Rodríguez, de bendigo en el nombre de Jesús, me alegra que esté aquí con nosotros. Pues como comentamos el miércoles de la semana pasada, cuando leíamos y estudiábamos la Biblia en forma sistemática, en el estudio del Evangelio de Marcos nos tocamos con este punto y, y veíamos cómo Jesús, la gente se acercaba para que Jesús tocara a los niños y cómo nos dice la palabra que él ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Entonces les decía que en la palabra de Dios nos enseña acerca de la imposición de manos, obviamente en la forma espiritual. Pues entonces voy a iniciar hoy con este estudio. Espero que muy interesante también para cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar con el versículo base que nos va a llevar acerca de esto. Y mi hermana Elizabeth, te bendigo en el nombre de Jesús y estaremos orando por tu vida, por tu sanidad al terminar el estudio. Y vamos a basarnos en, en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 3, que lo ven aquí en pantalla, se los pusimos para que sea un poco más fácil para ustedes poder anotar los pasajes de la palabra. Y aquí nos dice el escritor de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y entonces el escritor de Hebreos nos llama y nos dice y nos da nos alienta a que avancemos más, que caminemos más allá de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces tenemos que entender primero que hay una doctrina de Cristo y la doctrina es una serie de enseñanzas. La doctrina es la enseñanza y es el conjunto de enseñanza y que conforma una doctrina. Entonces, ¿Jesús tiene una doctrina? Sí, está la doctrina de Cristo. Y entonces nos habla acá
que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque hay bases, hay las bases donde se forma el pensamiento y la enseñanza, pero hay más allá que las bases. Las bases es el principio del conocimiento, es donde se sostiene el demás andamiaje de la instrucción de Cristo. Es exactamente, yo creo que lo podemos ver, mi querida Ávila, Ruti, te saluda en el nombre de Jesús. Es exactamente como cuando estudiamos, ya sea en la escuela, en la etapa de educación media o la superior, es exactamente lo mismo. Digamos en primero primaria, que aquí en Guatemala, no sé en otros países cómo será, pero en primero primaria te empiezan a enseñar los rudimentos, te empiezan a enseñar probablemente las vocales, ¿verdad? Te empiezan a enseñar los primeros números, porque esto te va a servir para ir armando los conocimientos que debes de aprender más adelante. Porque si no aprendes lo básico, lo, lo que tiene mayor profundidad, lo que tiene mayor complejidad, no se va a poder absorber. Y algunas personas quieren pasar a un conocimiento profundo de la enseñanza de Cristo sin haber pasado por los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entonces dice, vamos adelante a la perfección. O sea que todo es un proceso y en Cristo también es un proceso en que nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso nos quiere decir que hay un crecimiento en Cristo, un crecimiento en el conocimiento de Cristo y hay un crecimiento en nuestra fe y en nuestro accionar en el Señor. Entonces tenemos que caminar cada día más hacia la perfección de la doctrina de Cristo. Pero hay esos fundamentos, esos rudimentos que nos habla acá. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea que tenemos que tener bien claro cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar en el Evangelio, en la vida de Cristo. Y una vez que los conocemos, tenemos que avanzar, no tenemos que volver a repetir y regresar nuevamente al principio. ¿Por qué? Porque Cristo espera de nosotros que no volvamos atrás a una vida pasada, que no volvamos atrás a pecados que ya habíamos dejado atrás, que no regresemos nuevamente a situaciones de nuestra vida que ya deberíamos de haber superado estando en Cristo. Y entonces nos dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Porque como les dije cuando estudiamos Marcos, algo fundamental para venir a Cristo es arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de las obras muertas, le llama aquí la palabra. Obras muertas son todas aquellas obras que no se hacen en la voluntad de Dios. Obras muertas son aquellas obras que no tienen un impacto en la eternidad. Y el arrepentimiento de esas obras muertas es lo que nos lleva a la fe en Cristo. Por eso dice, de la fe en Dios. Tiene que venir arrepentimiento para que nosotros también podamos poner nuestra fe en Dios a través de Cristo. Y esto es algo fundamental. Cuando nosotros decimos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso es fundamental. Nadie puede pasar mucho más allá y querer conocer todas las profundidades si antes no ha recibido a Cristo en su corazón y no se ha arrepentido de esas obras muertas. Y nos dice de la doctrina de bautismos. Mire, todo esto lo vimos un poquito, pero solo quiero detallarlo un poco más. Luego de recibir a Cristo, arrepentirnos de nuestro caminar, el siguiente paso para cualquier creyente es el bautismo. Pero luego dice de la imposición de manos. Me detengo acá y lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar ahí congelado porque vamos a verlo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Después dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, nosotros tenemos que conocer como algo básico, 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 que primero los muertos en Cristo
resucitarán primero. Eso quiere decir que hay resurrección de vida para aquellos que hemos creído en Cristo y resurrección de condenación para aquellos que han rechazado a Cristo. Y esto es algo básico que todo creyente debe saber. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es en el arrebatamiento de la iglesia. Pero también al final de los tiempos serán levantados todos aquellos que murieron sin Cristo y serán juzgados. Y del juicio eterno, que habrá un juicio eterno. Estos elementos son los conocimientos básicos que todo creyente debe poseer. ¿Los poseemos o no? Creo que algunas veces hemos dejado pasar por alto algunos de estos principios fundamentales que debemos de conocer todos los creyentes. Pero tal vez uno de los que no tenemos tan bien claro o no se nos ha explicado tanto es la doctrina de la imposición de manos. Y por eso creo hoy que vale la pena que tomemos un tiempo para poderlo ver. Y entonces, ¿para qué? ¿Cómo en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, también se da en el Antiguo Testamento, pero su perfeccionamiento está en el Nuevo Testamento? ¿Cómo y por qué se imponen las manos? Obviamente en una forma espiritual. Y entonces, ¿estamos listos? Iniciamos. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que estén listos y que me pongan una manita, que me hagan saber que estamos listos para iniciar la doctrina, la enseñanza que nos habla la palabra de Dios de la imposición de manos. ¿Verdad? ¿Estamos listos? Vamos a iniciar con el primer punto acerca de la imposición de manos. ¿Cómo nos habla la palabra para imponer manos? Lucky de Broya nos dice que está lista. Celia Victoria nos dice que están listos. Muy bien. Alice Ovalle también. Qué gusto de que están listísimos. Laila también. Qué bueno. Así estamos porque lo importante es que aprendamos y no cometamos errores. Entonces, para la doctrina de imposición de manos, la primera forma que Dios, a través de su palabra, nos dice que se pueden imponer manos es para bendecir a las personas, para bendecir a las personas. Y entonces vamos a ver aquí, porque todo lo que hablemos y todo lo que tú hables o lo que quieras hablar acerca de Cristo, de las buenas nuevas, de que es el Evangelio, todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Para los cristianos, la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de autoridad más alta en cuestiones de fe y de enseñanza. Y entonces vamos a ver y vamos a poner dos pasajes. Entonces voy poniendo generalmente dos pasajes bíblicos de dos o tres, porque dice la Biblia que toda sentencia y todo veredicto tiene que ser dado después de tener a la vista dos o tres testigos, por lo que yo pongo dos o tres versículos para poder afianzar la enseñanza de lo que hoy vamos a ver. Y entonces nos dice, puse aquí dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Empecemos con Génesis 48, 14, 15. Y dice la palabra de Dios. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y entonces nos dice en este caso era Isaac, era Jacob, perdón, puso sus manos sobre sus nietos y los bendijo. Aquí es toda una historia, no me voy a meter a toda la historia de Jacob, pero él puso sus manos sobre sus nietos y los bendijo.
y extendió sobre ellos una bendición y pasó sobre ellos una bendición que había sido puesta primeramente en Abraham, segundo en Isaac, luego en él mismo Jacob, y esa bendición le extendió sobre sus nietos. Y para esto, como una señal de esa bendición, Jacob puso sus manos sobre sus nietos para bendecirlos. Luego vemos el pasaje que nos trajo a esta enseñanza, que está en Marcos capítulo 10, versículos 15 y 16. Y entonces vemos que, al igual que en el Antiguo Testamento ya había un precedente, Jesús lo viene a confirmar en el Nuevo Pacto. Y dice así, Marcos 10, 15 y 16. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué dice ahí? Los bendecía. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja la palabra del Señor, y hay otros varios acerca de esto, era que una forma de bendecir, una forma, no todas las formas, pero una de las formas para bendecir era imponiendo las manos y expresando con la boca una bendición. Una bendición. Ahora, esta bendición, la imposición de manos, la doctrina de imposición de manos, estamos hablando de algo espiritual, de una autoridad que en representación de la autoridad de Dios transmite una bendición. Esto no es para cualquiera, ni es cualquier cosa. Es una autoridad espiritual transmitiendo de parte de Dios una bendición. Entonces, el primer punto, como yo se los puse anteriormente, es que el primer punto de la doctrina de imposición de manos es para bendecir a las personas. ¿Se puede bendecir a cualquiera? No, no, y no. Y te voy a explicar. Para poder bendecir, cualquier autoridad espiritual tiene que ser un transmisor de la voluntad de Dios. Tenemos que ser instrumentos de la voluntad de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y entonces solo podemos bendecir al que Dios quiere bendecir. Tú no puedes bendecir lo que Dios no bendice. Bueno, ese es un punto que podríamos profundizarlo, pero el asunto está en que no porque cualquiera se levante y ponga las manos sobre alguien y los bendiga, esa bendición ya es efectiva. No, esa persona tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien, bueno, ya me ha pasado que alguien adulterio viene a decir, pero mire, es que usted no sabe las condiciones, pero por favor bendígame porque no me quiero casar con esta mujer que ya está casada, pero que vamos a ver cómo no vamos a ir a vivir juntos y todo. Yo no puedo bendecirlo, porque Dios, aunque yo lo bendijera, esa bendición, lo mínimo que pasaría es que no pasara nada. Y lo peor que pasaría es que me podría poner en contra de la voluntad de Dios. Eso es mucho peor, ¿verdad? Entonces, solo se puede bendecir lo que Dios bendice. Si no, estaríamos siendo una especie de seguidores de la doctrina de Balaam, que por dinero quería bendecir a los enemigos o en este caso maldecir a Israel. Y esto no es posible. Entonces, si estamos claros con esto, o si hay alguna pregunta, pues me la hacen saber. Y seguimos a la segunda, enseñanza acerca de la imposición de manos. Si hay dudas o preguntas, nos las pueden hacer y con mucho gusto las estaremos pues aquí aclarando. Entonces, el segundo punto de la doctrina de la imposición de manos, de acuerdo a la palabra de Dios, es para ordenar o consagrar para el trabajo a alguna persona, al trabajo en la obra del Señor. La imposición de manos
es, eh, es también una delegación de autoridad para trabajar en la obra de Dios. Esto lo que les voy a decir es que generalmente el que impone las manos es alguien que tiene mayor autoridad espiritual, porque cuando estábamos estudiando Marcos, leímos que en Génesis se nos dice cuando aquel rey Melquisedec bendice a Abraham, dice, aquí hay un principio, el mayor es el que bendice al menor. Y aquí está hablando de autoridad espiritual. Entonces hay mayor autoridad espiritual y menor. Sí, así es. Efectivamente, así es. Todos somos iguales delante del Señor, sí, pero Dios puso orden, puso autoridad dentro de su iglesia para que todos camináramos en un orden. Entonces la segunda forma para imponer manos es cuando se va a consagrar a un hombre o una mujer para el trabajo en la obra del Señor. Es una delegación de autoridad. Y vamos a ver el respaldo bíblico para esto. Bueno, yo aquí tengo otro montón, solo dejé dos para que pudiéramos ver. Y puse uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. No todo las prácticas del Antiguo Testamento pasan al Nuevo Testamento, pero hay algunas que vuelven y el mismo Jesús y los apóstoles las dan con autoridad para que puedan seguir siendo utilizadas en el Nuevo Testamento. Entonces, doy aquí dos pasajes bíblicos. Números 27, del 18 al 20, que nos dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y entonces aquí era porque él iba a consagrar a Josué como aquel líder que iba a quedarse a cargo cuando Moisés fuera llevado nuevamente con el Señor. Y la forma en que se le transmitió la delegación de la autoridad sobre el pueblo era que él iba a poner su mano sobre Josué, que iba también a ordenar, podríamos decir, a, como sacerdote a Eleazar. Y esto lo tenían que hacer delante de toda la congregación. Y el colocar sus manos sobre ellos significaba que la autoridad que Moisés tenía era delegada sobre Josué como el líder nacional, ejerciendo prácticamente, podríamos decir, una autoridad de rey, aunque el rey no se había dado eso, pero prácticamente, y sobre el sacerdote Eleazar, para que toda la congregación les obedeciera. Entonces vemos que ahí hubo una imposición de manos para delegación de autoridad, para ordenación y consagración en el trabajo de la obra de Dios. Ahora pasamos bueno, aquí Celia nos habla un tema acerca de divorcio que tiene su complejidad. Creo que lo voy a tener que tocar en otro punto. Vimos algo un poco así de forma muy rápida cuando estábamos con Marcos, ¿se recuerdan ustedes? Pero esto tiene que tener un tema específico acerca del matrimonio, del divorcio, incluso de en qué casos es la Biblia me autoriza que pueda volver a tener un recasamiento. Esto lo vamos a tocar en un tema específico para que podamos verlo.
Elizabeth nos dice que Dios es un Dios de orden, así es, ¿verdad? Bueno, entonces vemos Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Eso es cuando eligieron a los primeros diáconos de la iglesia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Cuando vinieron los primeros, bueno, había que tener un orden dentro de la iglesia y había que ordenar el servicio dentro de la iglesia. Los apóstoles dijeron, tráiganos a 7 varones que sean íntegros, 7 varones de buen testimonio entre todo el pueblo. Y trajeron a estos 7 varones. Y entonces los mismos apóstoles oraron y les impusieron manos. Entonces vamos viendo aquí también un patrón, que la imposición de manos siempre va también con oración o con bendición, con una expresión de la palabra de Dios. Entonces, para bendecir, ya vemos que tiene que salir de parte de la autoridad que Dios ha puesto una expresión de bendición. Aquí era una oración para consagrarlos al servicio de la obra de Dios. Y hay de esto hay muchísimos otros ejemplos. Yo solo puse 2 aquí. Les voy a leer uno acá que dice que está en Hechos 13:2. Ese no lo tengo acá, solo para dar uno más. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Van a ver qué va a pasar aquí. Estaban ministrando al Señor un grupo de varones y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el momento en que Bernabé y Saulo son ordenados para el servicio a Dios. Los consagraron para que pudieran oficialmente iniciar el trabajo misionero en la obra de Dios. Ellos ayunaron, oraron y escucharon la voz de Dios y del Espíritu Santo que les habló para que apartaran a estos 2 hombres, para que fueran al servicio. Entonces dice que el grupo que estaba allí era un grupo de autoridad espiritual, les impusieron las manos tanto a Bernabé como a Saulo para que para que trabajaran en la obra de Dios. Entonces, esta es el segundo, la segunda enseñanza que nos da de la doctrina de la imposición de manos para ordenación y consagración en la obra de Dios. Estamos viendo que esto no debe de ser algo que se haga por cualquier cosa, porque estamos hablando no de imponer manos a cualquiera. Tú puedes venir y tocar la cabeza a los niños o pues tener expresiones de cariño y todo, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de imponer manos por una razón espiritual. Incluso pues hay muchas advertencias acerca de poner las manos en una forma incorrecta. Por ejemplo, se los voy a dar, no lo tengo aquí para ustedes, pero pueden apuntarlo si ustedes desean. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 22. Dice, no impongas. Lucky nos dice que cuál es aquí se los pongo nuevamente, para que copien los datos. Pero este no estaba ahí, primera de Timoteo 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y entonces aquí hay
alerta y una advertencia que cualquier ministro de Dios, cualquier autoridad espiritual, no puede ponerle manos a la ligera a cualquiera. ¿Por qué? Bueno, hay varios pasajes acerca de esto, pero aquí en este caso en específico dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué tiene que ver participar en pecados ajenos con la imposición de manos? Por ejemplo, en el caso que yo les acabo de dar de ejemplo, de que si una persona está en pecado y el ministro, la autoridad espiritual viene y pone manos sobre él y lo bendice, sabiendo que está en pecado, puede hacerse partícipe de los pecados de la persona a la que bendijo o a la que le delegó una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque sabiendo que está en pecado y esta persona no está arrepentida, o sabiendo que está en pecado, no se le puede delegar una autoridad espiritual porque se convierte en cómplice de sus pecados. Entonces, esto es algo delicado, ¿verdad? Bueno, sigo acá. Punto número 3 de la doctrina de la imposición de manos. Imposición de manos para sanar enfermos. Esto es algo hermoso, ¿verdad? Algo hermosísimo. Y de verdad que a mí me gozo cuando el Señor pues me lleva a orar por los enfermos y esto es maravilloso ver el poder de Dios. Pero para sanar enfermos, ahí podemos ver cómo nos enseña la palabra de Dios que la imposición de manos puede ser para sanar enfermos. Esto es para todo creyente, miren, sobre todo a los que son líderes de la palabra, pero los que tienen autoridad espiritual. Aquí le voy a poner tres, porque hay otro, tengo aquí muchos otros pasajes, pero creo que con tres es suficiente para tener el testimonio de que este es uno de los de las enseñanzas acerca de la imposición de manos. Tomarán en las manos, ese es Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Esto es a todo el que cree. Y este es el mandato que Dios nos da a todos los creyentes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Tremendo, ¿verdad? Otro ejemplo. Lucas 4:40. Dice la palabra del Señor. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. El mismo ejemplo de la imposición de manos para sanidad nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Le traían muchos enfermos y él ponía las manos sobre cada uno de los enfermos y los sanaba. Y entonces vemos que había una conexión a través de las manos con el que sufría y el poder de Dios. Y esto es tremendo porque las manos son la conexión que muchas veces nos lleva a acercarnos al que sufre. Y dice Lucas 13 del 12 al 13, aquí les puse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Se recuerdan de este pasaje? Era aquella mujer encorvada durante 18 años, me parece. Jesús le declaró, mujer, eres libre de la enfermedad y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego. Jesús nos marca muchas formas de sanidad, como él sanaba, muchas formas. Pero la gran mayoría de veces él ponía sus manos sobre los enfermos
y estos sanaban. Era una conexión de la gracia de Dios, una conexión física que llegaba para acercarse al que sufría. Y entonces, el tercer punto, para sanar enfermos, es parte de la enseñanza de la imposición de manos o de la doctrina de imposición de manos. Quisiera saber si me estoy dando a entender con esta doctrina que nos habla la palabra de Dios para que podamos ser edificados acerca de ellos y no cometer errores, ¿verdad? Y hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, espero ahí sus comentarios, pero continúo. Cuarto, la imposición de manos para hacer milagros, prodigios y señales. Cuando hablamos de milagros, prodigios y señales, pueden ser muchas cosas, porque aquí entra todo aquello que es lo sobrenatural de Dios, aquello que va más allá de lo que la lógica o las leyes de la naturaleza deberían de ser. Y entonces les voy a poner me alegra que dice que está totalmente claro, muy claro. Nos dicen, pastor, gracias. Entonces, voy a ponerles un par de ejemplos acerca de qué es para hacer milagros, prodigios y señales. Dice que Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto venía a ser, podrían ser también sanidades, como vimos, pero también otro tipo de eventos de sobrenaturalidad que se daban a través de la autoridad que Dios daba a sus siervos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver Hechos 19:12. Y dice Hechos 19:11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Entonces, a través de las manos de los apóstoles se daban hechos sobrenaturales. La conexión del Espíritu Santo de Dios, utilizando nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo para llevar bendición. Nosotros somos instrumentos de bendición en las manos de Dios si nos consagramos a Él. Y a través de nuestras manos puede fluir el poder de Dios para hacer lo sobrenatural y lo extraordinario. Y entonces, continuamos, ¿verdad? Y si van teniendo alguna duda, pues me lo van preguntando. Estamos hablando de la doctrina de imposición de manos. Entonces, vamos por el punto quinto, la enseñanza quinta. ¿Para qué se imponían las manos dentro de la iglesia de Cristo? Esto, digamos, para imponer para sanidad. La palabra de Dios nos dice que algunos creían y otros no creían, pero era la misericordia y la gracia de Dios la que tocaba a las personas para sanidad. Pero aquí vamos a ver pero estamos viendo que también hay enseñanza para los que son de adentro de la iglesia, los que ya somos creyentes en Cristo. Y para esto es el quinto punto, para impartir dones. Entonces, vamos a ver un par aquí de versículos bíblicos. Lo saqué la primera de la primera carta de Timoteo y la segunda de la segunda carta de Timoteo. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos consagramos al Señor? Dice Celia Victoria. Linda pregunta. Consagrar es apartar. ¿Cómo nos consagramos a Dios? Apartando
nuestra vida de nuestros propios deseos, anhelos, para someternos a los deseos y a los anhelos del Señor para nuestra vida. Consagrarnos a Dios significa que vamos a apartarnos para que nuestra vida completa todo lo que hagamos. Hablar con nuestros hijos, vender cualquier producto, estar en cualquier trabajo, estudiar, todo lo vamos a hacer como para Él, ¿verdad? Ese es consagrarse en términos muy generales, pero también ciertamente específicos. Entonces dice aquí, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio es el consejo de ancianos. Entonces Pablo le está diciendo, mira, no descuides. A Timoteo lo toma como un hijo espiritual de él. No era su hijo biológico, era un hijo espiritual. Él lo había formado en el ministerio y lo puso como pastor en una de las iglesias que ellos fundaron, que él fundó. Y le dice, no descuides el don que hay en ti. Timoteo tenía un don, no nos dice exactamente cuál es el don, pero más adelante nos dice que también él tiene un don de ser pastor, de ser maestro. Pero dice que te fue dado mediante profecía, o sea, la profecía habló. O sea, ¿existe la profecía? Sí existe la profecía. ¿Es bíblica la profecía en el Nuevo Testamento? Es bíblica la profecía en el Nuevo Testamento. ¿Se terminó? No se ha terminado. Lo que hay que saber es saber discernirla, pero la profecía aquí nos dice que a Timoteo ya no era uno de los apóstoles, pero a Timoteo le fue dado un don, y este don le fue anunciado por medio de una profecía, y fue sellado ese don por medio de la imposición de las manos del presbiterio. El, el grupo de ancianos de la iglesia pusieron las manos sobre Timoteo en señal de autoridad y de delegación del don que el Espíritu Santo había hablado sobre un joven. Este joven iba a ser enviado juntamente con Pablo para expandir el reino, para fundar iglesias, para poder enseñar y pastorear a la grey de Dios. Y esto fue puesto por la imposición de las manos del presbiterio. Y le vuelve a decir Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Ahora dice diferente. Mire pues, lo primero fue una imposición del presbiterio. Y le dieron, y sobre él sellaron un don que había sido dado les había sido anunciado por medio de una profecía. Ahora aquí nos habla y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un don de Dios, porque fue puesto por la imposición de mis manos. Esto ya no fue por el presbiterio, sino fue por las manos de una autoridad sobre Pablo, sobre Timoteo, que fue puesto, que fue de parte de la voluntad de Dios, obviamente. No fue que Pablo le diera el don, era Dios dando el don a través de su autoridad espiritual. Entonces, otra forma para impartir dones es para imponer manos, es para impartir dones, dones que pueden ser de ministerio, dones de ministerio, pueden ser. Por ejemplo, a mí me impusieron manos para el ministerio que yo desarrollo, porque esa es una forma de delegar la autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es algo en el cual nos movemos la iglesia del Señor en el orden de Dios. Bueno,
Seguimos. Sexto, para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Para impartir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se puede impartir el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Y vamos a verlo. Aquí incluso les puse tres ejemplos. De hecho, desde el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de transmisión del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. ¿Cómo va a hacer esto, pastor? Sí, pues antes de ver esto, les voy a dar solo un pasaje que no se los puse ahí, pero si quieren apuntarlo. Deuteronomio capítulo 34 y versículo 9. Solo para que lo tengan por ahí, este es solo una referencia externa del Antiguo Testamento. Deuteronomio 34, 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Se recuerdan el primer pasaje que vimos? Ahora, cuando le puso las manos, dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Obviamente es el Espíritu Santo. Pero bueno, ahora ya toquemos el Nuevo Testamento. Esa era solo una referencia del Antiguo Testamento. Dice Hechos capítulo 8 y versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto no estamos hablando de la salvación, porque todo creyente, escucha bien, que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Todo creyente, todo verdadero creyente, podríamos hacer la anotación, el Espíritu Santo de Dios habita en él. Sí, y le da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ningún verdadero creyente puede ser creyente si no ha nacido de nuevo. Y no puede nacer de nuevo si el Espíritu Santo no ha venido a ser morada en él. Entonces, todo creyente todo creyente verdadero, el Espíritu Santo mora en él. Ahora, recibir el Espíritu Santo era recibirlo como un don o una manifestación para hacernos efectivos en dar testimonio de Dios. Los dones que trae el Espíritu Santo, que los vemos en varios lados, creo que alguna vez no sé si los tocamos, porque no son varios, ¿verdad? Que nos dice el Nuevo Testamento. Vienen como un don para testificar, para darnos poder para testificar. Entonces, una forma para dar esos dones era la imposición de manos, en este caso, de los apóstoles. Vemos otro caso, el caso de Saulo, que luego fue Pablo. Hechos 9:17. Exacto, el Espíritu Santo convence de pecado. Por eso, digamos, el Espíritu Santo es el que nos trae convencimiento de pecado y nos trae el arrepentimiento para conocer a Cristo. Es el Espíritu que nos llama. Y una vez que lo reconocimos, viene a ser morada dentro de nosotros. Aquí se está hablando de dones del Espíritu Santo, que es diferente a que el Espíritu Santo habite dentro de ti. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese seas lleno del Espíritu Santo, hay llenura del Espíritu Santo. Esa es diferente que el Espíritu Santo habite en nosotros, porque Pablo creyó en Jesús desde que
Jesús se le apareció en el camino. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él reconoció el señorío de Cristo, reconoció a Jesús como su Señor. Pero aquí fue enviado Ananías a ponerle las manos para que recibiera la llenura del Espíritu Santo. La llenura puede darse en varias oportunidades, una llenura del Espíritu Santo. El que venga a Cristo a vivir a nuestro corazón es solo una vez. La salvación es un acto de fe. La llenura del Espíritu Santo vemos en la palabra que puede ser varias veces. En este caso, Ananías le puso las manos y fue lleno Saulo del Espíritu Santo. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos son dones del Espíritu Santo. Y entonces, pero estamos viendo, no me voy a meter en este momento los dones, pero estamos viendo que venían a causa de la imposición de manos de las autoridades que Dios había puesto, porque por ejemplo Ananías no era un apóstol, pero sí era un hombre de autoridad espiritual que fue llevado para imponerle manos a Pablo. Y entonces, con eso son las las seis enseñanzas acerca de cuándo, cómo y por qué se imponen las manos, y es la doctrina de la imposición de manos, que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, tenemos que saber que la imposición de manos no es una cosa superficial. No es algo que alguien hace sin pensar y no tiene ningún efecto. No, la imposición de manos en Cristo Jesús es algo de una gran relevancia espiritual. Tiene una enorme relevancia espiritual. Y por eso hay advertencias de que no impongamos las manos a la ligera. Sobre todo eso llama a las autoridades espirituales. Porque, por ejemplo, esto nos habla de que no podemos ponerle las manos a la ligera a alguien para delegarle una posición o una autoridad dentro de la congregación o para hacer alguna tarea de Dios si esta persona, si no hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo de que esa es la voluntad de Dios, porque podríamos estarle imponiendo manos y delegando la autoridad a una persona que no está consagrada al Señor, ¿se imaginan? ¿Qué daño haría en una congregación un lobo vestido con piel de oveja y que la misma autoridad espiritual le dio un lugar para poder tener poder sobre ciertas personas? Podrían ser muchas personas, podrían ser dañadas por ello. Por eso hay advertencias muy claras de no poner las manos a la ligera. Pero Dios es maravilloso porque nos indica las manos son nuestra parte, es lo que más usamos para poder nosotros trabajar, para poder hacer las tareas que hacemos, desde las tareas prácticas diarias hasta aquellas tareas de mayor solemnidad. Pero generalmente las manos son donde tenemos la sensibilidad más, las que usamos mayormente para sentir cosas. Es lo que nos acerca o lo que nos lleva a tener contacto y cercanía con algo. Y Dios usa nuestras manos para acercarse al que tiene necesidad, acercarse a aquel que necesita ser bendecido, aquel que necesita ser sanado, aquel que es llamado para la obra de Dios. Entonces, ¿esto es algo básico? Sí, básico. ¿Que lo tenemos que estar repitiendo muchas veces? Pues probablemente en los casos necesarios. Pero si no sabemos esto rudimentario, podemos cometer errores en la imposición de manos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, mi pastor me enseñó cuando llegaban muchos con nosotros, ya sirviendo en la iglesia, a que bendijéramos, por ejemplo, un carro que acababan de comprar y qué bueno. Pero no podíamos poner las manos sobre los carros porque la bendición es sobre las personas. Ustedes ven aquí es para bendecir a las personas. Entonces poníamos las manos sobre las personas.
para que Dios los usara, para que el instrumento que Dios les daba se usara para bien, para bondad, que eso les fuera favorable y tantas otras cosas, pero se ora por las personas, ¿verdad? Porque sobre ellos es la bendición. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Quiero orar porque quiero tomar un tiempo para orar por mi hermana Elizabeth, por Sophie, la nietecita de nuestra hermana Annie, que está con fiebre, para que Dios la sane. Bueno, también Elizabeth está con fiebre y hoy vamos a reprender la fiebre como el Señor la reprendió de la suegra de Pedro, para que esa fiebre se vaya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy clamo, Señor, oro, Padre bendito. Hoy no podemos, Señor, tocarlas físicamente, pero como aquel centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hoy, Padre, con la fe en Cristo Jesús, hoy enviamos esa palabra bendita en la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una palabra de sanidad sobre mi hermana Elizabeth. Sea sana de toda enfermedad, sana. Hoy venimos reprendiendo esa fiebre de sobre ella y pedimos sanidad sobre su vida. Damos esta palabra de sanidad con autoridad, en la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, sobre Sophie. Reprendemos la fiebre. Te reprendemos fiebre. Suéltala en el nombre de Jesús. Suelta la enfermedad también de mi hermana Elizabeth. Hoy reprendemos toda enfermedad de ellas y declaramos la sanidad que viene de lo alto sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor bendiga sus vidas, mis amados hermanas, hermanos que se han conectado a la señal. Y a veces me gusta hacer estas pausas para explicarlo con mayor profundidad, lo que no podemos explicar, digamos, en los estudios sistemáticos, porque vamos viendo varios temas, para que nos quede por lo menos un poco más claro el panorama acerca de lo que habla el Señor. Por lo que desde ya les bendecimos y les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos, tus ofrendas, y pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre sus vidas. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, y los esperamos el día miércoles para seguir con el estudio de Biblia en mano del Evangelio de Marcos. Muchas bendiciones. Saludo a Susi Morales de Montiel. También le bendecimos en nombre de Jesús. Gabriela Martínez, ¿verdad? A hermana Araceli Hernández, qué bendición poderla saludar desde acá. Y bueno, varias personas, Yuyen Wok, también los bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Que el Señor esté con ustedes.